Buenas tardes, profe. Buenas tardes con todos los que me están viendo. El tema a tratar el día de hoy es de estadística descriptiva, funciones matemáticas, y esas son las dos cosas que voy a trabajar el día de hoy. Para empezar, primero tenemos que plantearnos qué es estadística descriptiva. Esto nos dice que es una herramienta en Excel conocida como estadística descriptiva, que es muy útil para generar un resumen de datos estadísticos de nuestros datos de una manera rápida y sencilla. Para utilizar esta herramienta se debe tener habilitadas las herramientas de análisis de datos. Bien. Una vez visto el concepto, tenemos algunas de las herramientas o las opciones que vamos a poder observar cuando estemos trabajando en el Excel, como es la moda, la media aritmética, la mediana, el rango, la suma, la cuenta, la desviación estándar, la varianza de la muestra y la kurtosis. Ya. ¿Qué es la moda? La moda es un valor dentro del conjunto de datos que más se repite y el que tiene mayor frecuencia. ¿Ya? Media aritmética. El concepto de la media aritmética nos dice que la media aritmética es el valor obtenido de la suma de todos los datos y dividir el resultado entre el número total de los datos. El concepto de mediana nos dice que es el número interminable de un grupo de números, es decir, la mitad de los números son superiores a la mediana y la mitad de los números tiene valores menores a la mediana. Existe un máximo y un mínimo. El máximo es el número alto y el mínimo es el número mínimo, como cabe recalcar. Ya tenemos el rango donde nos dice que es el número intermedio de un grupo de números, es decir, la mitad de los números son superiores y la mitad tiene valores menos que la mediana. La suma nos dice que es la frecuencia, son las frecuencias absolutas, es igual al número total de datos que se representa por n. Para indicar resumidamente esta suma se utiliza la letra griega, signo mayúscula, que se lee suma o sumatoria, es la suma de todo. Y cuenta dice, nos cabe recalcar que es el número de los elementos de la muestra o la población con la que estamos trabajando. Otras más con las que vamos a ver cuando ya estemos trabajando en el Excel es desviación estándar, que nos dice que la desviación estándar es la medida de dispersión más común, que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. También tenemos el concepto de varianza de la muestra, donde nos dice que la varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su medida. Formalmente se calcula como la suma de los resultados al cuadrado divididos entre el total de observaciones. También se puede calcular como la desviación típica al cuadrado. Y para finalizar tenemos lo que es la kurtosis. Nos dicen que es una medida estadística que determina el grado de concentración que representan los valores de una variable alrededor de la zona central de la distribución de frecuencias. También es conocida como la medida de apuntamiento. Ya. Una vez visto estos conceptos, entonces pasaremos a realizar el ejercicio, donde podremos conocer un poco más de lo que es estadística descriptiva y conocer, por ejemplo, lo que es la moda, la media aritmética en un ámbito un poquito más profundo, y así poder demostrar en este video lo que es la estadística descriptiva en Excel. Ya, nos encontramos ahora en Excel y aquí tenemos, por ejemplo, algunos productos donde que tengo lácteos, bueno, una base de datos cualquiera que ya le hemos creado previamente con la cual vamos a trabajar. Pero ¿cómo activamos esta selección que dice estadística descriptiva? Pues no la tenemos todavía activada, entonces tenemos que irnos a la opción archivos, digitamos en archivos, nos vamos hasta el final donde dicen opciones y seleccionamos complementos. Aquí tenemos que seleccionar la herramienta para análisis WBA y le ponemos en I. Ya, con las dos herramientas que vamos aquí a trabajar es con herramientas para análisis y Solver. Con estas dos vamos a trabajar y ponemos aceptar. Entonces esperamos un rato hasta que se nos cargue. Ya una vez que hemos ya cargado las dos herramientas con las que vamos a trabajar, tenemos que irnos a datos. Seleccionamos datos
y aquí nos va a aparecer la opción o la herramienta de análisis de datos. Esperamos hasta que se ejecute y se nos va a aparecer un montón de funciones para el análisis. Ya, tenemos por ejemplo algunas funciones, pero en este caso, como les dije, estamos trabajando con estadística descriptiva, entonces seleccionamos esa. Ya, aquí nos va a aparecer por ejemplo el rango de entrada, agrupación por columnas y filas, nos aparece una variedad de opciones. Ya una vez que se nos abrió, entonces tenemos que seleccionar aquí la flechita con guión abajo. Entonces le damos esto, clic, y seleccionamos con las que vamos a trabajar. En este caso yo voy a seleccionar las columnas de lunes al viernes con todos sus valores correspondientes, porque con eso yo voy a trabajar. Entonces le damos en agregar y tenemos que ponerle sí o sí también rótulos en la primera fila, porque tenemos aquí los rótulos. Ya, le ponemos en una hoja nueva y que nos dé un resumen de estadística y le damos a aceptar. Automáticamente nos va a aparecer un recuadro en una siguiente hoja, en la hoja número 2, donde nos muestra por ejemplo la medida, la media, el error típico, la mediana, la moda, la desviación, que ya previamente les había explicado los conceptos de cada una. Entonces esto nos sirve bastante para podernos dar cuenta de cómo está yendo, en este caso, mis ventas diariamente, o sea, qué tan variado esté o qué variación tiene día tras día. Ya, como podemos observar, entonces se nos ha creado donde que nos muestra, por ejemplo, los elementos descriptivos. Por ejemplo, si queremos darle un análisis, podemos decir que en el día lunes vendí, por ejemplo, en total fueron 900. En, estos son las cantidades vendidas, ¿no? También tenemos que, también tenemos que el rango, o sea, son los productos que más, por ejemplo, el rango son los productos que más se ha vendido. Por ejemplo, que el máximo fue de 900 productos y el mínimo fue de 100. Y aquí en la suma son la suma de todos esos productos vendidos. En este caso yo vendí ese día lunes, vendí 3.300 productos. Ya. Entonces, bueno, entonces para darle, por ejemplo, algo así como un concepto a la estadística descriptiva, ¿para qué nos serviría? Es para poder tomar decisiones o para dar un análisis de nuestro negocio. Por ejemplo, ya viéndole, por ejemplo, la mediana, el error, la moda, entonces podremos tomar buenas decisiones nosotros como financieros a la larga si es que tenemos que analizarle un poco más a profundidad. Eso por una parte. Ahora, si queremos, por ejemplo, ya no ver de lunes, martes, miércoles, sino ver por qué productos fueron los que más se vendieron, entonces vamos igual a lo mismo. Nos vamos a la hoja número 1. Antes que nada, primero hay que cambiarle el nombre aquí. Entonces le podemos cambiar el nombre, seleccionamos y cambiamos el nombre. Entonces aquí le vamos a poner que son datos y donde aquí ya nos muestra lo que es estadística descriptiva, lo podremos poner como resultados. Ya. Pues como les decía, si no queremos que se nos presente ahora, si queremos que por ejemplo se nos presente como lácteos, enlatados, congelados, entonces hacemos el mismo procedimiento. Entonces ponemos igual análisis, seleccionamos estadística descriptiva igual y a la hora de seleccionar, ahora voy a seleccionar lo que son lácteos y todos los valores y le damos a cargar. Ya, aquí se nos va a presentar, entonces igual es una hoja nueva, vamos a poner que se vaya a resultados, que nos presenten resultados. Ya, el nivel de confianza siempre lo más recomendable es estar en el 95% y le damos en aceptar.
Entonces le damos en aceptar. Listo. Entonces aquí se nos va a presentar, por ejemplo, lo de limpieza, los productos de primera necesidad, por ejemplo, lo que son los fideos, todo eso, los derivados. Por ejemplo, entonces aquí ya tenemos lo que es limpieza, bebidas, lo que son bazares, confites, es lo mismo que arriba. Entonces, ¿qué nos permite esto? También nos permite hacer tablas dinámicas para poder trabajar y con eso trabajar también conjuntamente con gráficos. Es lo mismo que les contaba arriba, por ejemplo, la cuenta se dice que se vendió los 5 días de la semana, se pudo vender los que son lácteos. Entonces aquí dice que la suma total, o sea, todos los productos que se vendieron en esa semana fueron de 1750 productos vendidos en la semana de lunes a viernes. También tenemos que el rango, o sea, la cantidad de esos productos, donde que el máximo fue de 100 productos y el máximo fue de 800 y el mínimo de 100. Ya, entonces, para poder trabajar, lo que vamos a hacer ahorita, entonces es hacerle otra tabla dinámica. Entonces, igual seleccionamos toda esta tabla y ponemos en insertar, tabla igual, lo mismo, y le ponemos que tiene encabezado y le damos. Entonces hemos creado igual las dos tablas de estadísticas donde que nos muestran todos los elementos estadísticos y continuamos con la siguiente parte. Una vez hecho entonces lo que son las tablas dinámicas, entonces vamos a trabajar por ejemplo ahora haciendo un histograma. Entonces primeramente, ¿qué es un histograma? Entonces aquí tenemos el concepto de lo que es histograma. Entonces, ¿qué nos dice lo que es un histograma? Entonces los histogramas son gráficos que indican las frecuencias de un hecho mediante una distribución de los datos. Los histogramas no se pueden elaborar con atributos, sino con variables medidas, tales como el peso, la temperatura, el tiempo, etc. Entonces, como nosotros tenemos valores, entonces sí podemos realizar lo que es un histograma. Ya una vez dado el concepto, entonces tenemos que crear, por ejemplo, la frecuencia. En este caso tenemos que el rango va desde los 100 hasta los 1000, pasando por los siguientes valores. Entonces, para poder sacar la frecuencia, entonces tenemos la fórmula que es igual frecuencia, donde que nos pide los datos son todos los datos numéricos con los que estamos trabajando, y los grupos. ¿Cuáles son los grupos? Son todos estos que estamos trabajando, y le damos un clic y nos aparece. Entonces nos vamos a la siguiente hoja. Ya, entonces ponemos igual otra vez, donde que nos tenemos datos, por ejemplo aquí. Vamos a resultados y aquí nos dice igual en análisis de datos, pero en esta vez ya no voy a seleccionar lo que es estadística descriptiva, sino histograma. Entonces le damos un clic en aceptar y nos va a pedir, por ejemplo, un rango de entrada. Entonces, ¿cuál es nuestro rango de entrada? Entonces tenemos que poner todos los datos numéricos. Entonces son todos estos datos. Ya. Nos dice que el rango de clases. Entonces, el rango de clases, ¿cuáles son? Entonces, este es igual a todo lo que tenemos aquí. Y nos dice un rango de salida, que el rango de salida puede ser cualquiera. Un rango de salida, seleccionamos cualquiera y le ponemos aceptar. Aceptar.
Ya, entonces una vez que hemos hecho el histograma se nos va a presentar, por ejemplo, la clase y la frecuencia y a su vez también el gráfico. Entonces aquí le podemos dar un estilo cualquiera, en este caso yo seleccioné el estilo que está un poco negro y nos presentan los valores que son del 1 al 14, que son el rango y lo que es lo que va hasta lo que son del 100 hasta el 1000. Entonces eso. Ahora si yo quiero poner un poquito más cosas, ¿no? Entonces igual es lo mismo. Venimos por ejemplo a inicio, a datos, análisis de datos y seleccionamos igual el histograma. Pero esta vez quiero que se presente Pareto el porcentaje, también crear gráfico y le ponemos aceptar. Pero aquí ya. Entonces este le voy a seleccionar otra secuencia donde quiero que se proyecte y le ponemos aceptar. Entonces se nos va a aparecer ahora lo que es la frecuencia, el porcentaje acumulado, la frecuencia, la clase y igual lo mismo el porcentaje acumulado. Ya. Ya, ahora tenemos lo que son las funciones matemáticas. Ya tenemos las funciones simples, por ejemplo, como aquí tenemos el mínimo máximo, lo que hemos calculado estadísticamente, lo que es estadística descriptiva, también lo podemos calcular como alguna función. Entonces, para poder insertar, primero hay que conocer el concepto de lo que significa mínimo, máximo, promedio y cómo realizarlas en Excel. Ya, entonces tenemos, por ejemplo, las funciones matemáticas con las que vamos a trabajar. Por ejemplo, ¿qué es una función matemática? Aquí nos presenta que dice que las funciones de Excel tienen agrupadas por categorías funciones para facilitarnos la localización y el uso. Las categorías de funciones pueden cambiar según la versión de Excel y complementos instalados. Entre las principales tenemos funciones financieras, funciones de fecha y hora, funciones matemáticas y trigonométricas, funciones de estadísticas, funciones de búsqueda y referencia, funciones de base de datos, funciones de texto, funciones lógicas y funciones de información. Pero en las que vamos a centrarnos hoy día es en las funciones de estadísticas y funciones matemáticas. Entonces pasamos, ¿no? Queremos, por ejemplo, ahora calcular con una función lo que es igual el mínimo de nuestra base de datos. Entonces, ¿cómo iría? Entonces sería, tecleamos el igual y digitamos, por ejemplo, aquí el min. Ya. Entonces nos pide seleccionar unos números cualquiera. En este caso voy a seleccionar esta parte de la tabla y nos va a dar, por ejemplo, el valor mínimo de esto. Entonces, ¿cuál es? Nos dice que es 150. Entonces, si seleccionamos, entonces nos vamos a dar cuenta que efectivamente el 150 es, es la función. Entonces de nuevo otra vez hacemos esto y ok. Entonces aquí nos hace otra vez que aquí es del 100 porque seleccionamos una muy distinta. Si nos ponemos a ver aquí el recuadro, entonces de lo que hemos seleccionado tenemos que el 100 es el valor mínimo. Entonces le damos un enter para que se pueda visualizar mejor. Voy a poner aquí pintándole de otro color para que puedan diferenciar cuál es el valor mínimo. Ya, ahora hacemos igual como el segundo, entonces digitamos igual y ponemos ahora la función de max porque queremos ver el valor máximo. Y hacemos lo mismo, podemos digitar incluso de toda la tabla y nos va a dar el valor máximo que es 1000. Y efectivamente el valor máximo es 1000. Ahora yo quiero saber el promedio de la tabla dinámica. Entonces, ¿cuál es la función o cómo podría yo poner aquí? Entonces ponemos igual a promedio y seleccionamos por ejemplo lo del día lunes porque queremos saber
el promedio del día lunes. Entonces ponemos aceptar y nos va a dar el valor de del promedio. Seleccionamos entonces lo del día lunes porque quiero que me digite eso. Entonces seleccionamos y apretamos enter y nos va a dar que el promedio es de 367 el día lunes. Ahora seguimos por ejemplo con la moda. Entonces aquí igual digitamos el igual y ponemos ahora mods, que es de moda. Seleccionamos la moda que está solo unitaria porque las demás no nos sirven. Entonces igual seleccionamos por ejemplo lo del día lunes, la moda. Nos sale un valor de que es de 200. Ahora vamos por lo que es la desviación. Entonces igual digitamos, por ejemplo aquí ya tenemos lo que es desbest. Igual seleccionamos la tabla y le ponemos control C. Y lo mismo iría con la varianza, que seleccionamos la función var y seleccionamos también la tabla que es del día lunes y le digitamos. Entonces si nos ponemos a analizar, sabemos directamente aquí en nuestra base de datos que 100 es el valor mínimo, mientras que 1000 es el valor máximo. Ya, si yo quiero, por ejemplo, saber el promedio del día lunes, nos dice que es 376. Ya, entonces eso sería el promedio. Por ejemplo, si quiero saber la moda, nos dice que es 200. Y efectivamente, por ejemplo, aquí nos dice que es de 200. Si quiero saber la desviación, nos dice que es de 256. Y efectivamente es de 256, sino que nosotros le quitamos los decimales. Y para finalizar también tenemos la varianza que nos dice que es de 65.753 y efectivamente es de 65.700, pero redondeándole queda como 73. Entonces esto sería todo. Espero que les haya servido, se hayan guiado. Nos vemos en una próxima vez. Gracias por atenderme y sería hasta el próximo video. Chao.